Ok, un segundo. Ya, a ver. Déjame guardar eso. Ok, súper. Bueno, el taller se llama Nociones Económicas para Emociones Económicas, porque técnicamente lo que vamos a tratar de aprender dentro de este taller es contenido o conocimiento específico o conocimiento básico universal sobre economía que nos va a servir mucho para poder tratar ciertas nociones. Pero antes quiero compartirles un poco de, por ejemplo, estadísticas o gráficas que pueden llegar a ser un poco relevantes o un poco jocosas. Creo que lo primero que quiero presentarles es más o menos de forma súper leve y superficial dos tipos de mapas. Primero, en el lado izquierdo nosotros podemos ver cuáles son las ciudades que son más costosas para poder vivir. Por ejemplo, dentro de las más costosas está Zurich, París o Nueva York. Y del lado derecho podemos observar países que son mucho más afectados por el terrorismo. Países como Afganistán, Nigeria, Irak, República Democrática del Congo y Yemen. Luego lo utilizaré un poco más adelante para poder comprender un poco más a fondo todo eso lo del mapa. También, por ejemplo, otras estadísticas que nosotros podemos ver para como empezar a ahondar un poco en materia del taller, es que del lado izquierdo vemos una estadística de cómo a través del tiempo, desde 1950 hasta actualmente en el 2020, el porcentaje de la población cada vez o sea, cada vez va más a vivir a las partes urbanas, como deja más de lado las partes rurales. Por ejemplo, justamente del lado del occidente, como en América Latina, el Caribe y en Norteamérica, justamente la mayor parte de la población vive en zonas urbanas y ya no como antes, como en zonas rurales. Ya. En el lado derecho podemos ver justamente cómo existe mucha cantidad de países de occidente en su mayoría que son quienes eh, generan mucho más desperdicios por persona. Por ejemplo, dentro de los países occidentales, el que más destacan está Estados Unidos, Alemania, España, México, y bueno, también está China y Japón, India, de parte de Oriente, que son, bueno, técnicamente países donde hay muchísima población o densidad poblacional. Y por último, el tercer slide, como para entrar en materia de economía, es algo un poco más fuera de contexto. Y en la izquierda podemos observar las ciudades que tienen muchas más cámaras de vigilancia por cada 1000 habitantes. O sea, si observan, casi todas son en China y encabeza la ciudad de Taiyuan, creo que se pronuncia, que prácticamente puede haber como una cámara por cada 10 personas. Y bueno, como ven, casi toda la lista está llena de ciudades en China. Del lado derecho pueden observar cuáles son las contraseñas más populares dentro de todo el mundo. Pueden observar contraseñas como password o 123456 o I love you y QWERTY, que son las primeras letras del teclado en latín. Y bueno, eso es solamente como para entrar en contexto de qué es economía o qué es lo que vamos a tratar de abarcar. El contenido básicamente de este taller va a ser clarificaciones, actores, el mercado, políticas fiscales y políticas monetarias. Son básicamente 5 aristas. Ahora, primero vamos tratando de abarcar clarificaciones. Creo que cuando ya observan las estadísticas que les mostré hace un momento, pueden ver que técnicamente en economía no todo es dinero. O sea, si me preguntan a mí, yo podría decirles que lo último en lo que pienso, cuando me hablan de emociones económicas, es dinero o es, por ejemplo, no sé, caja, el banco o el sistema financiero. De hecho, la economía abarca mucho más que eso y puede abarcar, y nos apoyamos mucho en la estadística y en otras herramientas para tratar de ver todo lo que ocurre dentro de la sociedad o cómo solucionar ciertos problemas de la misma. De ahí el segundo punto que dice, las políticas económicas nacen per se para resolver problemas de la sociedad. Problemas, por ejemplo, como muchas veces discriminación, oportunidades laborales por género, brechas salariales por género, no sé, equidad, igualdad y otro tipo de aristas, sobre todo para minorías y disidencias. Básicamente, un punto que también quiero esclarecer es que el gobierno no es netamente bueno ni malo. Creo que esas son concepciones históricas que las personas tienen, como por ejemplo, el gobierno debe ser de izquierda para ayudar a la población, o el gobierno debe ser de derecha para ayudar a la banca y a las empresas privadas. Desde mi punto de vista más objetivo, creo que esos son problemas erróneos y falsas concepciones que tienen las personas sobre el gobierno per se. El gobierno tiene un rol que ya lo voy a explicar más adelante, pero debe ser siempre, en el mejor escenario, un rol neutral. Ni mucho de izquierda ni mucho de derecha. Bueno, para comprender un poco más de economía de mercado, existen tres naturalezas de mercado
Por ejemplo, está el mercado de bienes y servicios, el mercado de trabajo y el mercado de finanzas o mercado financiero. Ya voy a explicar un poco más a fondo, pero es para que no piensen que economía o economía de mercado abarca solamente, por ejemplo, comprar y vender cosas tangibles. Va mucho más allá de eso. Otro punto importante también a destacar es las tendencias de los mercados. Existen mercados que tienen clara tendencia oligopólica o monopólica y mercados que tienen alta tendencia para llegar a ser como perfectamente competitivos. Cada uno tiene características explícitas o características inherentes que nos van a ayudar a nosotros a poder caracterizar mucho mejor y hacer que nuestros argumentos sean mucho más tangibles y poder impactar mucho más. También puedo destacar es que el precio está determinado por la escasez y la utilidad relativa. Creo que aquí un punto muy importante que nosotros podemos como hacer hincapié para comprender más a fondo de todo esto. Un segundo. Ya. Es que, por ejemplo, básicamente, ¿quién o qué cosa le asigna el precio a los bienes y servicios? Y aquí me gusta muchas veces dentro de los debates usar cierto tipo de analogías, como por ejemplo la paradoja del valor del diamante. O sea, a final de cuentas, los diamantes cuestan muchísimo, pero mucho más allá de simplemente para lucirlo, para mostrarlo, ¿para qué nos sirve un diamante? O sea, cuando tú compras un diamante en un anillo, sales de la tienda, el precio del diamante se cae por el piso y es técnicamente porque los diamantes no sirven mucho más que simplemente para mostrarlos o para que digan, uy, mira qué bonito. Pero existen otros bienes que tienen un precio elevado por la escasez. Y por ejemplo, justamente es una razón por la cual los diamantes pueden llegar a ser costosos, es una razón por la cual el oro siempre es costoso o cierto tipo de bienes que son difíciles de poder acceder o de poder, no sé, emplearlos. Ahora, dentro de ese punto, también me gustaría hacer como cierta analogía o referencia del valor de las cosas. Por ejemplo, y es algo que hace poco en un torneo vi, que hablaba técnicamente de el uso del agua potable, si este uso o la administración debería manejarlo las empresas públicas o privadas. Creo que en perspectiva, cuando se nos plantea este tipo de emociones, cualquier persona es muy intuitivo que puede llegar a pensar de que cuando algo es público puede llegar a ser mucho menos costoso o el precio podría bajar mucho y cuando es privado todo lo contrario. Entonces, algo implícito sobre el precio es que muchas veces el precio sirve para poder modelar el comportamiento de las personas. Por ejemplo, si a nosotros el agua, la luz o un servicio básico nos costase mucho más, nosotros podríamos llegar a racionalizarlo o utilizarlo de una mejor forma, porque nos dolería mucho más poder pagar por un mismo bien que antes pagábamos menos. Pero en esa materia entraré un poco más adelante. Estos son solamente como breves clarificaciones. Un punto más adelante es que el país, el mejor país o el país más rico no es necesariamente el país que tiene más dinero o tiene más reservas de oro o similares, sino un país donde tiene muchos menos problemas en la sociedad. Como por ejemplo, y aquí es donde muchas veces destacan países como Alemania, países como Canadá, países incluso, no sé, de la parte nórdica de Europa, ¿por qué destacan esos países? No necesariamente porque tengan muchísimo dinero o sea un PIB per cápita muy alto para sus habitantes, como el dinero que tienen dentro de los bolsillos o en sus cuentas, sino porque son países donde tienen altos índices de desarrollo humano, son países donde las personas están bien educadas, donde no hay tantos problemas de género ni de brechas salariales y técnicamente como una construcción social está bien. No es el mejor país donde se amasa el poder solamente una cúpula de poder, como por ejemplo en Ecuador, con los Novoa teniendo todo el dinero, o pequeños grupos de personas en Ecuador, sino el país donde es más homogénea la forma en la cual se administran los recursos y existen muchas más oportunidades. No sé si Freddy puedes apagar por favor el micro. Ya, y por último, la última clarificación es sobre por qué nosotros, los economistas o los estudiantes de economía, siempre respondemos con un depende, porque técnicamente toda pregunta o todo sustento que nosotros demos va a estar en función de un marco referencial geográfico o de un marco referencial temporal o por último de los objetivos de los actores. Por ejemplo, yo puedo aquí decirles que los impuestos son buenos, pero esta respuesta va a diferir mucho y va a ser siempre un depende porque el impuesto va a ser muy bueno para el gobierno, quien es básicamente quien se nutre y quien pone los planes de gobierno para, o sea, a costa de los impuestos, pero es malo para el empresario, porque técnicamente cuando tú cobras impuestos, el empresario es el que tiene que pagar o el consumidor final, entonces eso contribuye mucho la demanda. Ya lo voy a explicar más a fondo.
Porque también depende, por ejemplo, con respecto al espacio geográfico, porque yo podría decir, la dolarización permite que los países crezcan mucho y no tengan problemas económicos. ¿Por qué? Porque está orientado como libre consumo. Por ejemplo, Panamá. Pero si en contraposición nosotros decimos, si fuese por el dólar, Ecuador debería ser como una joya de Latinoamérica, pero lastimosamente no es así. ¿Por qué? Porque hay demasiados problemas ligados con la sociedad, problemas como la falta de oportunidades o la corrupción extremo, como vemos cada 4 años, cada presidente trata de cambiar la constitución o poner todas las leyes que se le da la gana. Entonces todo esto nos sirve como para tener un marco referencial de la concepción de qué es la economía o qué nomás podríamos tratar. Pero vamos entrando en materia, y lo primero que voy a tratar de revisar son los actores. Para nosotros poder destacar cuáles son los actores, dividimos a la economía en dos grandes grupos, los actores macroeconómicos y los actores microeconómicos. Dentro de los actores macroeconómicos, o sea, voy a empezar desde el más grande hasta el más pequeño. El más grande, o que nosotros podemos decir que tiene mucho más poder, es el Banco Mundial o también el FMI. Son dos agencias o dos organismos diferentes. Técnicamente estos dos actores lo que buscan es eh, generar cierto tipo de información de cómo están los países. También buscan generar la economía en su global, como que los países dejen de estar pobres. Otorgan préstamos con respecto a ciertas condiciones. Y aquí creo que es algo muy importante que nosotros debemos de resaltar del FMI. El FMI es técnicamente como en analogía, por ejemplo en Guayaquil, como un banco. El FMI puede jugar el rol del Banco de Guayaquil y Ecuador puede ser una persona. Cuando viene un país y le pide un préstamo al FMI, el FMI le dice, sí, yo voy a darte todo el dinero que tú requieras, pero te voy a poner condiciones. Las condiciones que generalmente pone el FMI es que para el país exista cierta viabilidad para poder devolver el dinero posteriormente. Creo que aquí nosotros podemos encontrar un gran ejemplo con lo que sucedió en Ecuador el año pasado, si no me equivoco, cuando hubo todo esto de las protestas de los indígenas, de quitar los subsidios o de poner ciertos impuestos, de quitar cierta flexibilidad laboral. Entonces lo que quería el FMI es que de cierta forma el Ecuador tenga ciertas políticas o ciertas garantías que posteriormente le vaya a pagar el dinero y que simplemente no le pague o genere problemáticas o la deuda se extienda como siempre ha sucedido con el Ecuador y los países de Latinoamérica, que generalmente nunca pagan la deuda o se trazan demasiado. Entonces, con eso quiero como hacer una caracterización para que no siempre vean al FMI como el malo de la película o alguien que se aprovecha de los países. Creo que cuando el FMI, por ejemplo, dice quiten los subsidios, es para que el Ecuador no gaste tanto en, por ejemplo, devengar cierto tipo de dinero que no es muy bien retribuido o que no tiene una cierta rentabilidad. En segundo punto, dentro de los actores macroeconómicos, podemos resaltar a los bloques económicos, y es la imagen que pueden observar dentro del slide, que está, por ejemplo, dividido con colorcitos. Dentro de este punto, lo que se puede resaltar es, por ejemplo, la ASEAN, que es la Organización de Países del Sureste Asiático. También está la Liga Árabe, que está como entre rojo y cafecito. Y está, por ejemplo, el TLC, que es el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que comprende a México, Estados Unidos y Canadá. Esos bloques económicos son importantes porque de cierta forma se guarda cierta armonía en el comercio exterior, porque son países que comparten cierto territorio geográfico o cierta incidencia histórica, o sus relaciones son muy armoniosas, o tienen objetivos como ligados entre sí con cierta directriz. Por ejemplo, la Liga Árabe que hace mucho uso del petróleo, o Latinoamérica que generalmente exporta materias primas, o lo que sucede con África que generalmente exporta materiales preciosos, o países de la ASEAN, que dentro de este bloque económico están los tigres asiáticos, que si luego lo pueden googlear, son ciertos países que tienen alto crecimiento económico porque están muy como relacionados con el crecimiento, con la tecnología. Creo que hay una pregunta. Un segundo. Ya, la diferencia del Banco Mundial y el FMI generalmente es la incidencia, quien genera mucha más información como para poder establecer ciertas relaciones o que genera mucha más información para posteriormente exista información relevante para poder invertir o para ponerse negocios o similares es el Banco Central, el Banco Mundial, mientras el FMI de cierta forma es quien solicita mucho, quien da mucho más dinero o quien facilita todos estos préstamos a los países. Es más como una acción de prestamista del FMI y una acción de generador de información del Banco Mundial, aunque no es mutuamente excluyente. Los dos hacen las dos cosas. Bueno, mucho más aparte de los bloques económicos, que de cierta forma dentro de cada bloque existe cierta hegemonía o ciertos intereses agrupados, están las calificadoras de riesgo.
Las calificadoras de riesgo son organismos independientes privados que asignan el riesgo que tiene cada país o cada bloque económico. Por ejemplo, y tal vez hayan escuchado de un indicador económico que se llama el factor de riesgo país. Este factor, que muchas veces lo otorgan calificadoras de riesgo, sirve para poder saber qué tan riesgoso es un país en términos de estabilidad. Por ejemplo, si Ecuador el día de mañana tiene un nivel de riesgo país de 1000 puntos, va a significar de que es muy riesgoso poder invertir en ese país porque es demasiado inestable. ¿Por qué es demasiado inestable? Porque las leyes cambian constantemente, porque existe guerra, porque existen problemas políticos, porque existen persecuciones políticas, porque las personas no tienen confianza en su gobierno, porque las personas no tienen confianza en el sistema judicial. Entonces existe todo un conglomerado de factores que son muchísimos, no las podría terminar de decir ahora, pero son como 200, 300 factores que sirven para poder armar este indicador y a posteriori decir, mira, en Ecuador es muy riesgoso invertir, mejor invirtamos en Perú. Y es justamente, por ejemplo, en términos de consecuencias un poco curiosas, la razón por la cual Starbucks aún no llega a Ecuador. Ecuador es uno de los países, junto a Bolivia y actualmente Venezuela, uno de los países más riesgosos para poder invertir. Y de hecho, explícitamente Guayaquil es una de las ciudades más riesgosas dentro del país más riesgoso para poder invertir, porque existe alta volatilidad de comportamiento. O sea, las personas consumen lo que se les da la gana, cuando se les da la gana, como sea. Por eso, como dato curioso. Por último, entre los actores macroeconómicos más relevantes está el gobierno. Y aquí quiero explicar que por gobierno nosotros comprendemos a todo el organismo que crea políticas económicas o que implementa cualquier tipo de políticas para que se pueda desarrollar el país. Dentro del gobierno nosotros podríamos implementar, por ejemplo, a los ministerios de finanzas, a la banca pública, incluso a la banca privada, también podemos incluir al Banco Central, que en términos mucho más generales, el banco Central es un organismo gubernamental que generalmente imprime la moneda. Digo generalmente porque no siempre imprimen monedas, porque hay casos de excepción, como por ejemplo Ecuador, que Ecuador no imprime su moneda, nosotros acuñamos el dólar, que es estadounidense, y técnicamente nosotros para tener más dólares en nuestra economía, como es masa monetaria, está en función de que si el banco, en las reservas federales o el Banco de Estados Unidos desea darnos, pues solamente estamos en función de eso. Eh, Eso solamente en términos generales. Como digo, ese taller no es como para saber a fondo los actores. Creo que hay ya otros talleres que hablan sobre los actores específicamente de economía, pero les estoy dando como una pequeña pauta. Dentro del punto microeconómico tenemos a tres actores principales que son las pymes, las familias y el individuo. Las pymes es importante que ustedes siempre las tomen en consideración, sobre todo cuando caracterizan nociones de economía, porque no siempre dentro de una economía todos tienen el mismo poder o la capacidad de agencia o tienen el mismo poder de negociación sobre los precios. ¿Por qué? Porque las pymes son pequeñas y medianas empresas que generalmente puede ser la tienda de la esquina, la tienda del barrio, pequeños emprendimientos, emprendedores que buscan, no sé, salir y montarse su negocio. Entonces, generalmente siempre que hay políticas, los más afectados, como decir, el grupo vulnerable en términos económicos, son las pymes y las familias. Porque las familias, en términos así como de consecuencia, son quienes reciben ingresos o renta a cambio de ofrecer la mano laboral o la mano de obra. Entonces, en términos de microeconomía, siempre la familia es como el actor más pequeño en, en cuestión de tomar decisiones. Y bueno, mucho más aparte es el individuo, que es como la unidad de la unidad. El individuo en economía nosotros consideramos de que es una persona racional que toma decisiones en función a su utilidad y sus necesidades, aunque de forma particular yo pienso que todos los individuos en economía como toman decisiones en forma ilógica muchas veces. Y eso, no sé si tienen una pregunta específica con respecto a los actores antes de pasar al siguiente punto, aunque ese no es el tema central del taller. Vale, creo que no, entonces sí. Sí, tengo una pregunta. A ver, dime, Freddy, creo que eres. Sí, se puede ver a los bloques económicos más bien como un intermediario para las negociaciones, o tienen también condiciones especiales que nosotros no podemos encontrar en otros aspectos. Por ejemplo, yo creo que pese a que no existen tratados económicos entre países, igual siguen habiendo ese intercambio comercial, ¿o no?
Claro, por ejemplo, uno de los actores que no está dentro de este marco, que es un actor macroeconómico, pero que actualmente ya no tiene mucha relevancia, es la Organización Mundial del Comercio. Antes la Organización Mundial del Comercio tenía un rol importante porque era como el mediador de todos los tratados internacionales. Por ejemplo, si Estados Unidos quería traer mercadería para vender a Ecuador o viceversa, era la Organización Mundial de Comercio quien mediaba los términos, condiciones, quien veía si los tratados eran justos o si las partes iban a ser beneficiadas. Actualmente eso ya no se utiliza mucho, de hecho la OMC dejó de ser un órgano importante y solamente es un órgano consultor. ¿Por qué? Porque los países ya tienen como, no sé, toda esa legitimidad o existe mucha más estabilidad de los países para poder hacer sus propios tratados. Si Estados Unidos quiere hacer un tratado de comercio con Ecuador, ya no necesita a alguien intermediario, simplemente, no sé, entre las partes comerciales van, juntan, firman un tratado y se acabó. Los bloques económicos no son como intermediarios, son más bien algo intangible, que no son acuerdos, pero son países que comparten características, objetivos o intereses similares. Mucho más allá se ve como eso. Excepto, por ejemplo, la ASEAN, que sí es una organización formal que existe, que tiene sus propios objetivos. Así también la Liga Árabe. Pero el resto son más como ciertas hegemonías o intereses en conjunto que tienen los países. Igual como hay muchos tratados, hay muchos grupos específicos, como alianzas específicas. Por ejemplo, dentro de Latinoamérica creo que había el ALBA o algo así, o hay cierta organización del comercio latinoamericano. Bueno, desconozco mucho el tema, pero más o menos por ahí va orientada la situación. Ahora, otro aspecto fundamental que es el, el tercer punto dentro de ese taller, que es donde quiero hacer muchísimo más hincapié, porque todo lo que viene en el slide nos va a servir para caracterizar y comprender ciertos funcionamientos de las emociones, es el mercado. Nosotros podemos comprender en términos teóricos como el mercado es un lugar donde se realizan transacciones, ya sea de forma virtual, de forma física u otras. Ahora, dentro del mercado hay tres tipos de mercados, o sea, tres naturalezas diferentes. La primera de ellas son los mercados de bienes y servicios, que es donde nosotros intercambiamos, no sé, libros, manzanas, no sé, cubiertos, teléfonos, educación, incluso, por ejemplo, dentro del mercado de bienes y servicios están las constructoras, están los planes telefónicos, es un servicio de telefonía, y así. Dentro de los mercados, por ejemplo, el segundo mercado es el mercado de trabajo. El mercado de trabajo lo que busca técnicamente es em, regular, observar, estudiar, analizar cómo se comporta el pago o las remuneraciones, los salarios a las personas quienes ofrecen la mano de obra y asimismo analizar cómo las empresas pagan por esa mano de obra. Y aquí vienen, por ejemplo, ciertos temas de estudio, como el salario mínimo, si el salario mínimo es bueno o es malo, o cómo la empresa privada o la empresa pública contratan a las personas de acuerdo a ciertas funciones. Por ejemplo, aquí viene también un tema importante como la oferta laboral, la oportunidad laboral, las brechas salariales, el salario mínimo, el salario promedio universal también está dentro de esta concepción. Y en tercera instancia tenemos el mercado financiero. Dentro del mercado financiero nosotros podemos hablar, por ejemplo, de bonos, títulos, la bolsa de valores y el sistema financiero o el sistema bancario, que es técnicamente la red de bancos privados públicos, instituciones financieras, el Banco Central, y cómo estos ejercen cierta dinámica entre sí. Por ejemplo, cuando existen inyecciones de dinero, préstamos interbancarios, o cuando el gobierno establece ciertas políticas de regulación para que los bancos ejerzan más o menos control. Ahora, igual esto solamente es como para tener cierta comprensión que la economía no es solamente el dinero o la economía no es solamente comprar y vender cosas, sino también, por ejemplo, preocuparse por los salarios, por la interacción entre la dinámica público-privada y las familias, y, por ejemplo, otro tipo de cuestiones como títulos, bonos y la bolsa de valores. Ahora, antes de ir, quiero decir que la mayor parte del taller va a ir enfocado al mercado financiero y al mercado de bienes y servicios, más que todo el mercado de bienes y servicios, porque no me da en una hora poder abarcar todos los tipos de mercados o todas las tendencias de los mercados, pero ese es como un inicio. Ahora, en segunda instancia, lo que nosotros podemos encontrar son las tendencias del mercado. Y aquí voy a tratar de hacer como una pausa para explicarlo muy profundo. Con tendencias de mercado nosotros comprendemos cuando en un mercado
existe una predominancia por una o poquitas empresas o por muchas empresas. Cuando hay poquitas empresas, nosotros llamamos a esto oligopolio. Cuando hay solamente una empresa que tiene participación en el mercado, se llama monopolio. Cuando hay muchísimas empresas, se llama competencia perfecta o mercado competitivo. Ahora, eso nos sirve a nosotros para poder comprender cierto tipo de dinámicas y son las 4 variables que encuentran ahí al lado de la palabra tendencia: oferta, barrera, competencia e influencia sobre el precio. ¿Por qué es tan importante que ustedes comprendan qué es un monopolio, pero bien, qué es un monopolio y qué es un mercado competitivo? Porque les va a servir para poder caracterizar y que sus argumentos sean mucho más comprensibles o tangibles. Por ejemplo, características de los monopolios. Los monopolios nacen porque es muy difícil poder acceder a montarse ese tipo de empresas. Por ejemplo, en monopolios está la seguridad nacional, no cualquiera puede, no sé, ponerse 1000 tanques de guerra con 1000 soldados y un poco de cuestiones para poder, no sé, preservar la seguridad del país. La aeronáutica también generalmente un monopolio. Por ejemplo, creo que hace años en Ecuador salió una empresa pública que lanzó el Pegasus y luego que estaba en el aire, creo que se murió el Pegasus, se estrelló en el piso. Por ejemplo, también en la aeronáutica está las empresas aeroespaciales China. Bueno, actualmente hay una excepción que es en Estados Unidos, que es la NASA y SpaceX, que bueno, eso ya pasó a ser un monopolio a ser de cierta forma un oligopolio por 2 empresas. Y generalmente dentro de los monopolios también están los servicios básicos. Por ejemplo, acá en Guayaquil está el servicio del agua, está también el servicio de electricidad. Creo que en Durán no hay servicio de agua, pero bueno, creo que también es un monopolio ya. También hay monopolios en muchos de los países, sobre todo por eso los servicios básicos, porque piénsenlo, será muy difícil ponerse toda una red de alcantarillado, será muy difícil ponerse toda una red de, no sé, infraestructura de antenas de electricidad, no sé cómo se llaman, pero bueno, esas cosas que están en la calle con los cables. Entonces, cuando es demasiado difícil ponerse un negocio porque requieres demasiada infraestructura, el Estado toma esa obligación y esa obligación del Estado o sea, a fin de cuentas es para poder satisfacer las necesidades de toda la población, que la población esté segura, que la población tenga agua potable, que la población tenga electricidad. Por eso, por ejemplo, muchas veces nosotros encontramos mociones que nos invitan a debatir de que si el agua debe ser manejada por el servicio público-privado, o si el Internet debe ser manejado por un servicio público-privado, o por ejemplo los alimentos o los desperdicios, las energías. Entonces, siempre piensen de que cuando están debatiendo cuestiones de que algo debe ser solo manejado por el sistema público, esto nos invita a debatir prácticamente, esto es un monopolio del Estado. ¿Cuáles son las características del monopolio? De que es muy difícil poder acceder porque la infraestructura es muy costosa y mucho más allá de eso, que solamente lo va a ofrecer una o un pequeño grupo de personas. Y eso también nos sirve como para comprender cierto tipo de mecanismo de caracterización. Si lo oferta solamente una persona, nosotros como compradores o nosotros como personas que están recibiendo el servicio, podemos ponernos a pelear sobre la calidad o el precio de dicho bien. Creo que justamente la respuesta es un no. Porque, por ejemplo, si yo vivo en Guayacanes y a mí me dicen, mira, tienes que pagar $50 por, no sé, tantos kilovatios hora de luz, yo no puedo hacer nada porque yo vivo aquí. O sea, lo único que me quedaría es comprar una casa y irme a vivir a otro lado o arrendar otro departamento o irme a vivir a otro país. Entonces, creo que justamente ese es justamente un problema dentro de la oferta de los monopolios. Solamente la oferta uno o un pequeño grupo de personas en caso de que sea un oligopolio. Ahora, esas son las características de oferta y barrera. ¿Qué es lo que sucede con competencia? Muchas veces, cuando nosotros hablamos de los mercados con tendencia monopólica, podemos comprender de que como es una empresa, no le va a interesar la calidad del servicio que esté dando, porque prácticamente no va a tener competencia. Imagínense si todos viviésemos en un mundo que se llama Ecuador, donde el único internet es ofrecido por CNT. Creo que nos estaremos quejando de que no sé, nuestra banda ancha es demasiado corta y no es ancha, y cuestiones similares por la calidad del internet o la cobertura. Entonces creo que todos estos problemas de calidad nacen, ¿por qué? Porque no existe competencia y no existe calidad, mm, cantidad o muchas veces precio. Como es solamente una persona que oferta dicho bien, nosotros no podemos decir, mira, si compro esto o no compro esto, porque no nos queda de otra. Ahora, hay una excepción con respecto a todas estas caracterizaciones y es con respecto a la competencia de los oligopolios. ¿Qué sucede si dentro de un país hay 2 empresas que dominan el mercado?
puede venir alguien y sacar un argumento y dice, mira, como son dos empresas, van a competir entre sí para que les compre una a la otra, van a bajar el precio, van a mejorar la calidad y todos van a estar felices y bien. Y eso es súper falso, porque generalmente cuando son oligopolios o cuando la competencia entre dos, tres o poquitas empresas, lo que sucede con los oligopolios es que se colusionan. Viene Claro y le dice a Movistar, mira, no cobremos menos de $40 por el servicio de Internet dentro de las casas. Y Movistar le dice, bien, porque yo no quiero cobrar mucho menos. Entonces, se colusionan, existe cierta alianza y prácticamente nosotros pagamos los platos rotos porque ellos ya acordaron que va a haber un precio mínimo para ellos en cuestión de cobrarnos. Entonces, esto, bueno, suceden ambas cosas, pero es mucho más probable que las empresas se colusionen para cobrar más, porque al final de cuentas esto es los beneficios marginales o los beneficios utilitaristas que saca la empresa privada. Ahora, todo lo que les dije es con respecto a tendencias monopólicas. Ahí entran los monopolios, oligopolios. Ahora vámonos al otro lado, los mercados que tienen perfecta competitividad. Dentro de estas características está todo lo contrario. Por ejemplo, son muchas las empresas que nos ofertan los productos. Es muy poco probable de que, no sé, 100, 200, 300 empresas se colusionen para tratar de ofrecer productos como que muy caros. O sea, es muy probable que no exista colusión, de que todas traten de destacar y vender productos con mayor calidad o con menos precios. Y aquí viene la influencia de los precios y la competencia. Y generalmente los mercados altamente competitivos son mercados que es muy fácil poder acceder. Por ejemplo, actualmente que en el mercado de alcohol pueden encontrar, no sé, vodka, ron, sangría, vino blanco, vino tinto, cerveza artesanal y muchas otras cosas. Entonces, si una persona quiere, no sé, consumir alcohol, es muy fácil y va a encontrar mucha variedad y va a encontrar o sea, mucha variedad de precios y mucha variedad de tipo de alcohol. Entonces, es lo que sucede, por ejemplo, en diferencia de un mercado con tendencia monopolística y un mercado con tendencia de perfecta competitividad. Por último, para comprender el último punto del mercado. En el mercado existen tres tipos de bienes principales, aunque son muchísimos más, o sea, dependiendo de los tipos de autores o escuelas económicas. Lo primero son bienes de necesidad básica o bienes prioritarios, me gusta llamarlo. ¿Por qué? Porque son bienes que necesariamente la mayoría de las veces son inelásticos con respecto al precio. Puede haber una moción que diga, vamos a ponerle el impuesto al agua, al consumo del agua, sobre todo a las personas que desperdician. O vamos a poner un impuesto a las sobras para que las personas no desperdicien todo o cualquier tipo de comida en restaurantes, en casa o en cualquier lado. O vamos a poner el impuesto a la electricidad. O vamos a duplicar el precio de la electricidad. Creo que en este punto las personas no van a dejar de consumir electricidad, no van a dejar de consumir internet, no van a dejar de consumir alimentos porque necesitan seguir viviendo de forma como lo han venido haciendo cotidiana y normal. Entonces, los bienes inelásticos son aquellos que no se ven afectados o altamente afectados por variaciones de precio. En contraposición, existen los bienes de no necesidad prioritaria, o como ciertos autores lo llaman, bienes de lujos, quienes generalmente sí son elásticos. Por ejemplo, si el día de mañana le ponen un gran impuesto a la importación de vehículos de alta gama, o sea, nosotros podemos comprender, chuta, muchas personas van a dejar de comprarlo, porque sale mucho más costoso. O lo que sucede también, por ejemplo, con los productos de tecnología o los electrodomésticos, que son muy costosos. Por ejemplo, comprar un televisor de 70 pulgadas en Ecuador es como pagar $3.000. Entonces, ¿qué sucede? Como si yo no tengo televisor, o sea, yo puedo seguir viviendo, no es que me voy a morir. Cuando se le sube el precio de todos estos productos de tecnología, la gente deja de consumirlos tantos. También, por ejemplo, es lo que sucede con el alcohol. Si al alcohol se le pone un alto precio o se le aplica el precio, se le ponen muchos impuestos, existe mucha teoría y mucho respaldo, o sea, investigación que las personas muchas veces dejan de consumir. Obviamente no dejan de consumir todos porque mucha gente a la que le gusta mucho y sigue disfrutando del alcohol o de los productos que hacen daño al cuerpo, como los tabacos y el cigarrillo, pero generalmente sí varía el consumo. Y por último están los sustitutos y complementarios. Dentro de los productos sustitutos nosotros podríamos encontrar, por ejemplo, imaginen que le vamos a poner impuesto a las bebidas carbonatadas, como la Coca-Cola. La gente deja de consumir Coca-Cola en el almuerzo, pero va a empezar a consumir otro tipo de bebida, como los jugos. O pongámosles impuesto a la pizza. O sea, la gente tal vez deje de consumir pizza,
pero vaya a consumir shawarma o vaya a consumir hamburguesa. Es decir, son todos esos bienes o servicios en los que tranquilamente pueden ser sustituidos por cualquier otro. Y los complementarios, solamente como para que tengan un conocimiento teórico, son aquellos bienes quienes en su consumo se necesita algún otro. Por ejemplo, arroz con menestra y chuleta y una Coca-Cola. O chifa e Inca-Cola. O no sé, un celular con los planes de celulares. Son como que tienen que venir siempre acompañados. Ahora, hago una pausa por si tienen preguntas. Recuerden que igual todo esto es como para caracterizar y comprender las dinámicas de fondo. Igual estamos bien con el tiempo. Sí, tengo una pregunta. En cierta manera, tanto el monopolio me da beneficios y ciertos perjuicios, así mismo la competitividad es perfecta, pero en teoría, ¿cuál sería como más conveniente y en qué situaciones que existiera? Yo creo que eso siempre va a depender, porque por ejemplo yo te puedo decir, está bien que el gobierno administre, no sé, el manejo de agua potable, y tal vez alguien de Guayaquil te va a decir sí, porque lo está haciendo bien, a mí me sigue llegando agua potable, no sé, en la casa, puedo echarme sin ningún problema, el precio es barato, pero tal vez alguien donde le cobran muchísimo más, o tal vez algún sector de la ciudad a la cual no le llega el servicio de agua potable, vaya a decir no, o sea, que lo maneja una empresa privada, porque actualmente no se me están cumpliendo mis derechos y ellos tienen la obligación de satisfacer mis necesidades básicas, entonces que lo maneje la empresa privada. Siempre hay puntos de partida. No hay un sector específico en el que yo te puedo decir, siempre tiene que ser monopolio o siempre tiene que ser competencia perfecta, porque incluso nosotros podemos ver cómo muchas veces el gobierno o instituciones públicas se introducen dentro de mercados competitivos, como el de telefonía con respecto al Internet, CNT. Creo que hace tiempo también el gobierno acuñó Alcatel, que empezó a ser como una marca de institución pública aquí en Ecuador solamente. Entonces, creo que en este punto, o sea, siempre va a depender de las características de la emoción y de lo que tú quieras conseguir. Porque, por ejemplo, siempre en la parte de competitividad o de empresas privadas vas a tener el beneficio de que, no sé, tiene cierta capacidad de agencia diferente, que no necesariamente cumple o trabaja para satisfacer necesidades del pueblo y ese tipo de cuestiones. Incluso si yo te digo, mira, las empresas monopólicas solamente funcionan cuando la barrera de acceso es muy difícil, porque ¿quién se va a poner toda una agencia aeroespacial? Respuesta, SpaceX. O por ejemplo los ferrocarriles, que muchas veces es un asunto del gasto de gobierno o gasto público. ¿Quién se puede poner ferrocarriles privados? Creo que en Oriente hay muchísimos ferrocarriles privados. Ahora, no sé si creo que Frey tiene una pregunta. Sí, justamente cuando hablas de que en caso de Ecuador que acuñó la empresa del cartel, eso más bien es una forma de nacionalizar una empresa, ¿verdad? Ajá, sí, es más nacionalizar empresas. Sí, Lastimosamente eso pero no vamos a ver en en sí este el taller, objetivo principal, pero eh, no, habla, te escucho. bueno, las razones por las cuales se nacionalizan empresas pueden ser diferentes. Por ejemplo, que la empresa privada tenga un gran índice de deuda, que sea una gran empresa que sirva para la sociedad, pero esté como tipo un poquito más y quiebra, como lo que sucedió con el Banco del Pacífico, que era una empresa privada y terminó siendo como una empresa mixta y actualmente es una empresa que solo trabaja para el gobierno en su mayoría. Entonces, es como tipo, hay muchísimas razones por las cuales se nacionaliza ciertos tipos de empresas. Por ejemplo, en Cuba y en Venezuela se nacionalizan muchas empresas por más términos o cuestiones de política o por cuestiones de, no sé, pedancia o porque quieren tratar de hacer todo público o todo para todos, que son concepciones más político-partidistas, más que económicas. Razones por las cuales también se puede nacionalizar una empresa, más que todo, y como resumen es porque la empresa puede estar quebrando y es muy útil para la sociedad. Creo que en Estados Unidos se han nacionalizado muchas empresas o se ha comprado gran parte de acciones de empresas, sobre todo, por ejemplo, automotrices que están al borde de la quiebra y se las compra el Estado para que esta no quiebre y de cierta forma siga generando bienestar, empleo para la sociedad en términos macroeconómicos. No sé si tienen otra pregunta. Bueno, bueno, eso sería todo por la parte del mercado. Ahora vamos a entrar en,
en la cuarta sección del slide. Un segundo. Ya, primero políticas fiscales antes de políticas monetarias. Primero, antes de hablar de políticas fiscales, comprendamos dos conceptos, impuestos y gasto público. Todos podemos saber de que sí, impuesto es un valor agregado, como por ejemplo el IVA que se le pone a las cosas que son de consumo. Generalmente no grava IVA en los bienes y servicios que son de carácter de necesidad básica para poder sobrevivir, como, no sé, enlatados, agua, bueno, no estoy seguro si el agua, pero muchas cosas de consumo alimenticio que son súper básicos. El arroz, creo que los granos, ya. Pero comprendamos un poco más a fondo cuál es la dinámica del impuesto. ¿Por qué el impuesto es bueno? ¿Por qué el impuesto es malo? ¿Y cuáles son los tipos de impuestos? Existen los impuestos proporcionales, progresivos y regresivos. Respectivamente, los impuestos proporcionales son aquellos quienes siempre mantienen una tasa fija de consumo. Por ejemplo, yo sé que el IVA siempre es el 12% para cualquier bien o servicio que marque IVA. Por ejemplo, si yo me compro unos AirPods en $10, va a marcar $12 de IVA. Si yo me compro un perfume de $200, va a marcar $24 de IVA. Y de forma subsecuente, como es una tasa fija, proporcional. Luego están los ingresos progresivos y regresivos, que son los impuestos que se le ponen a las personas que mientras más gana, más impuesto tiene que pagar, como el impuesto a la renta. Las personas que tienen más ingresos mensuales son aquellas personas quienes más pagan impuestos, y las personas más pobres o con menos capacidad adquisitiva son las personas que menos pagan impuestos o que tranquilamente no pagan impuestos. Y regresivos es de forma contraria. Las personas quienes más ganan son las que menos pagan impuestos, y las personas que menos ganan son las que más pagan impuestos. Esto es más por concepto, los regresivos casi no hay en la vida real, son poquísimos los países que ponen, o sea, creo que no están ni tan guau. ¿Qué es lo que sucede con los impuestos? Los impuestos, sobre todo a mí me gusta mucho, porque hay muchísimos debates de impuestos, como el impuesto a las obras, impuestos verdes, impuesto a la gasolina, impuestos a productos nocivos para la salud. Hay muchísima cantidad de impuestos, impuestos, por ejemplo, también a la corona. Entonces, ¿qué sucede? Los impuestos, más que un medio de captación de ingresos para el gobierno, como eh, igual al final de cuentas el impuesto sirve para tener un presupuesto general del Estado más grande, porque el impuesto es el principal método de ingreso para el gobierno. Muy aparte de eso, de que el impuesto significa dinero, el impuesto es una acción para disuadir o para promover. Pensemos de esta forma. Cada vez que tú te compras una hamburguesa de $1, chévere, pagas el dólar. Pero si nosotros empezamos a grabar impuestos del IVA, encima del impuesto del IVA, impuesto porque es una comida chatarra o grasosa, mucho más allá, impuesto porque es una empresa extranjera. Al final de cuentas, esa hamburguesa que cuesta $1 me va a terminar costando como $1.50 o $2. Las personas van a dejar de consumir ese tipo de hamburguesas y van a consumir otro tipo de hamburguesas. Entonces nosotros podemos observar que el impuesto también es una forma de disuadir el consumo o cierto tipo de acción. Por ejemplo, en la final de la anterior fecha de la liga, nosotros debatimos sobre el impuesto a las obras. Dentro del impuesto a las obras de comida, nosotros podemos pensar de que mucho más allá de obtener dinero, es una forma de disuadir para que las personas dejen de dejar sobras. Por ejemplo, también está el impuesto a la ganadería masiva. Por ejemplo, existen muchas empresas que se dedican a tener hectáreas llenas y llenas de vacas o de cerdos o de gallinas. Y eso puede ser incluso comprendido como maltrato animal. Entonces, hay muchos impuestos que son puestos a estas personas que hacen ganadería masiva para tratar de disuadir este tipo de comportamientos de empresas que hacen explotación animal. Entonces, cuando piensen en impuestos, piensen mucho más allá de que el impuesto es un medio de captación de ingresos para el gobierno. Piensen que el impuesto es una forma de disuadir cierto tipo de comportamiento. Eso es si ponen impuestos. Obviamente, si quitan impuestos, es una forma de promover el comportamiento de consumo. Y eso por la parte de impuestos. Por la parte de gasto público, bueno, como lo pueden pensar, un gasto público sirve para ponerse planes de educación, para pagar las cuentas de SPOL, para construir una nueva universidad como IKEAM, para ofrecer becas al exterior, para ponerse planes de turismo, para pagarle el sueldo a las personas de la selección y muchísimas otras cosas, para contratar más funcionarios públicos. Entonces, los impuestos son como un alimento para el presupuesto general del Estado, para el gasto público, para ejercer cierto tipo de políticas o planes de gobiernos. Entonces, todo esto nosotros podemos comprenderlo como gasto público.
El gasto público, no piensen que por ser gasto es malo, es bueno de cierta forma, porque nos ayuda a ustedes, como estudiantes de SPOL, que sus maestros tengan cierto salario y les enseñen y les tomen lecciones, sirve como para que nosotros podamos ver jugar a la selección y para ponerse y montarse en muchísimos planes de gobierno, muchísimas políticas, sirve para hacer operar todas las posibles empresas públicas que ustedes piensen, todos los ministerios y pagarle el sueldo a Lenin Moreno en silla de ruedas. Pero existe un problema. El endeudamiento y el gasto público es bueno porque sirve para tener mayor capacidad de agencias hacia el punto en el que ya existe cierto descontento. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a cuestionarnos qué es el Ministerio de la Felicidad y por qué esa persona está manteniendo el Ministerio de la Felicidad que solamente hacen yoga. ¿Por qué le pagan tanto al presidente? ¿Por qué le pagan tanto al ministro? ¿Por qué le pagan tanto a la selección? ¿Por qué derrochan tanto dinero, por ejemplo, en publicidad de Otto Sonnenholzer, con todas esas fotos y las poses cuando tenía pensado lanzarse? ¿Por qué hay tanto despilfarro, por ejemplo, en las sabatinas o en los medios de comunicación? El endeudamiento y la deuda pública sirve para ponerse programas. El problema es cuando lo mal utilizan o cuando lo utilizan para despilfarro político o partidista. Entonces, eso es generalmente lo que las personas de derecha se quejan de lo que hace el gobierno, y lo que se quejan de las personas de izquierda es que no utilizan el dinero para tener mayor capacidad de agencia por parte del gobierno. Entonces aquí vemos como una dinámica de izquierda-derecha, lo positivo y lo negativo del gasto público, lo positivo y lo negativo de los impuestos. Ahora, esto solamente es para contextualizar. Creo que alguien envió un mensaje. Ya voy a responder luego de eso, Kerly, lo de los países socialistas y los impuestos. Veamos lo más importante que quiero destacar antes de terminar la parte de políticas fiscales. Dentro de las políticas fiscales está, por ejemplo, la dinámica del impuesto, del gasto público, la inflación. Generalmente hay dos tipos de políticas fiscales, las expansivas y las restrictivas. Las expansivas sirven para aumentar la demanda agregada en épocas de recesión. Por ejemplo, cuando hubo el crack bancario, ahora que hay COVID, existen muchos países que prácticamente están entrando en recesión. Recesión es que entran en una baja de la economía, hay, no sé, falta de empleo, las personas tienen menos dinero, el gobierno tiene menos dinero. Entonces, en cada vez que hay épocas de recesión o depresión, que es como la recesión aumentada, se aplican políticas fiscales expansivas. Las políticas fiscales restrictivas, en cambio, es para frenar la inflación. Por ejemplo, digamos, el gobierno de Venezuela o de Argentina debería implementar políticas fiscales restrictivas para que no entren en inflación o en una hiperinflación en el peor de los escenarios. Y eso en resumen, pero comprendamos cuál es la mecanización de las políticas fiscales. Nosotros hablamos de la mecanización de políticas fiscales, hablemos de la mecanización en expansiva y en restrictiva. Por ejemplo, hay muchas mociones que nos invitan a debatir de poner impuestos, de poner subsidios, de hacer algo para evitar inflación, de aumentar el consumo. Primero vamos viendo la cadena azul o celeste. Cada vez que hay recesión, es decir, cuando hay problemas financieros en la economía en global y cuando hay problemas financieros en las familias, porque las personas se están quedando sin dinero y el gobierno se está quedando sin dinero, eh, lo que nosotros llamamos recesión, nosotros podemos comprender de que de la misma forma no hay consumo. Y de forma lógica es así. No tenemos dinero, no tenemos dinero para gastar ni para malgastar, no tenemos dinero para pagarnos una suscripción en Netflix, no tenemos dinero para ir al estadio, debemos el poco dinero que tenemos racionalizarlo en los servicios básicos. Como no tenemos dinero y no tenemos consumo, lo que hace el gobierno son dos políticas: reducir los impuestos y aumentar el gasto público. ¿Por qué? Porque si reducen los impuestos, las personas van a tener más incentivo a consumir más cosas. Y si aumentan el gasto público, van a inyectar de forma indirecta dinero a los trabajadores públicos. Por ejemplo, que aumente el gasto público es que haya más programas, no sé, de ayuda social, más programas de educación, más programas de beca, más profesores pagados, más futbolistas que entrenan, más personas que trabajan en la burocracia. Entonces, cuando se aumentan los impuestos y cuando se aumenta el gasto público, podríamos comprender de que hay más consumo, porque las personas van a tener más dinero para poder comprar la comida,
más dinero para poder utilizarlo en lujos o en productos de no necesidad básica. Las personas que trabajan en el sistema burocrático público van a tener más dinero para hacer lo mismo. Y como hay más personas comprando, hay más empresas produciendo. ¿Por qué? Porque obviamente yo, si soy empresa y veo que me están demandando más productos, voy a ofertar más productos. Como yo oferto más productos, necesito emplear más personas. Entonces, como yo necesito, no sé, soy Atún Bancams y me están comprando mucho atún porque ahora tienen más dinero para comprar más atún, voy a empezar a contratar más personas o voy a tratar de implementar mejores sistemas para yo como empresa crecer. Entonces, crecen las empresas, crece la producción, crece el consumo, crece la empleabilidad, pero un problema que es un efecto adverso negativo que aunque aumente la demanda de ciertos consumos o de ciertos mercados, también aumenta la inflación. ¿Pero por qué aumenta la inflación? Porque si yo soy una empresa que necesito contratar más personas, tal vez le eleve un poco el precio a mi producción o mis costos fijos aumenten o tenga que pagarle el sueldo a muchas más personas. Entonces, yo voy a cobrar un poquito más. Y como yo, como empresa privada o como conglomerado de empresas privadas, cobra un poquito más, existe inflación porque se están subiendo los precios. Entonces, cuando se suben los precios, generalmente el costo de vida también tiene que subir para tratar de equilibrar o compensar. Entonces, aquí nosotros podemos comprender cuál es el mecanismo de cuando nosotros establecemos políticas fiscales de reducir impuestos, de aumentar el gasto público. Tiene un fin positivo, que es que aumenta la demanda del consumo, el empleo y la producción, pero tiene un efecto adverso, que es la inflación. Y aquí viene la otra política, que es la restrictiva. La política restrictiva busca frenar la inflación, o sea, evitar la inflación. En un escenario donde hay países que tienen inflación, como por ejemplo Venezuela o Argentina actualmente, en estos países que hay inflación, lo que los gobiernos hacen son esas dos mismas políticas previas, pero a la inversa. Es decir, aumentan impuestos y reducen gasto público. ¿Por qué? Porque si aumentan los impuestos, las personas van a dejar de consumir tanto. Y si reducen el gasto público, van a dejar de inyectar tanto dinero en la economía. Como dejan de pagarle menos a los profesores, hacen recortes presupuestarios o simplemente los impuestos hacen que las personas consuman menos, de forma subsecuente nosotros podemos comprender de que hay menos consumo porque las personas en términos generales, eh, en términos generales tienen menos dinero para poder gastar. Como tienen menos dinero para poder gastar, las empresas producen menos. Como las empresas producen menos, hay menos empleabilidad. Y como hay menos empleabilidad, la demanda se termina contrayendo, las empresas cobran menos, las empresas emplean menos y la demanda disminuye. Y ahí hay un error, no es, pero también hay inflación, pero también hay desempleo. Entonces podemos observar cómo esto prácticamente es un ciclo. Cuando hay recesión y se toman políticas, termina habiendo inflación. Y cuando hay inflación, que es la línea verde, y toman políticas, termina habiendo desempleo. Entonces, básicamente es un ciclo continuo de qué es más importante, tener población desempleada o tener un estado lleno de inflación. Entonces, de hecho, es una curva que muchas veces en economía nos enseñan incluso desde el pre o desde los primeros semestres, de que hay una relación inversa entre inflación y empleo, como decir, a mayor empleo, perdón, a mayor desempleo, menor inflación o viceversa. Y no sé si tienen una pregunta antes de avanzar a las políticas monetarias, pero sí me gustaría hacer una pausa en caso de que tengan alguna pregunta, porque seguramente tendrán muchas preguntas. Yo tenía una pregunta. Ujú. Este, con res- Dime. yo creo que no sé si es mi impresión. No, no, con respecto a la siguiente. Se pasó la diapositiva. O sea, no sé si es mi impresión o si precisamente las expansivas y las restrictivas son como que, no sé si en términos de debate aplica, si es como contraintuitivos, o sea, como que chocan, o es un camino o es el otro, ¿verdad? Entonces, o sea, yo pregunto, aplicar ya sea una a la otra dependerá del contexto, tal vez unas llegan a ser más importantes que otras dependiendo de qué factores, por así decirlo, si son puntuales, no sé. O sea, depende, porque ninguna es más importante que otra, cada una, así como dice Freddy. O sea, si tú lo preguntas así a secas, o sea,
yo no te puedo dar una respuesta porque depende del contexto. Yo no te voy a decir que a Venezuela con un país de inflación vayas a aumentar el consumo, la producción y el empleo, porque o sea, lo mandas a un carajo con muchísima más inflación. O por ejemplo, a Ecuador, que es un país con alto índice de desempleo, un Ecuador que tiene alto índice de desempleo, hagas que aumente el consumo, la producción y el empleo, o sea, lo mandas a un carajo, vas a aumentar el empleo como loco. Generalmente, hay mociones que te invitan a debatir la implementación de impuestos. Entonces, tú vienes y te vas a la llave de mecanismos de políticas fiscales. ¿Qué sucede cuando yo pongo impuestos? Cuando pongo impuestos, disminuye el consumo. Y cuando disminuye el consumo, disminuye la producción. Y cuando disminuye la producción, disminuye el empleo. Y eso lo que me trae es una contracción de la demanda y, y eso es bueno. Entonces, no sé, o es malo. O puedes, por ejemplo, encontrar, o usar el mecanismo a la inversa, cuando se reducen impuestos. Cuando se reducen impuestos, mira, me aumenta el consumo, producción, empleo, pero si tú eres la cámara contraria y sabes, pero ese aumento de producción también te puede generar un aumento de inflación, porque el costo de vida aumenta, porque vas a necesitar más dinero para poder comprar un mismo bien. Entonces, a final de cuentas termina sucediendo eso. Es como una dinámica cíclica, que siempre va, a pesar que tú tomes cierta política para tratar de solucionar una problemática, luego vas a generar otra problemática, y esa otra problemática, para poder solucionarla, vas a tener que aplicar las políticas a la inversa, que a final de cuentas te va a volver a dar el, el resultado esperado. Y eso, no sé si tienen otra pregunta más o si quedó claro la respuesta de Víctor. Creo que no tenía teclados. Parecía Miguel Disculpa, Antunes. ¿podrías repetir la relación que mencionaste? ¿Era inflación versus recesión? ¿O qué dijiste? Ya déjame dibujar. La relación es inflación con desempleo. Mientras más inflación hay menos desempleo. Y mientras más desempleo hay menos inflación. O sea, la pregunta de Kerly es un poco controversial, porque Kerly pregunta, si no hubiese existido los impuestos, no hubiera países socialistas. Yo creo que no hay países socialistas, más que todo hay gobiernos socialistas que piensan que los impuestos son muy necesarios para poder subsistir o para poder seguir adelante. Y yo creo que, opinión personal, porque hay muchas escuelas y tendencias económicas, hay muchas formas por las cuales los gobiernos pueden fomentar que haya crecimiento económico, pero voy a explicarlo, o sea, quería dejarlo más allá de las políticas fiscales, porque no está estrictamente relacionado con las políticas fiscales. Pero como lo dije previamente, los impuestos no son ni buenos ni malos, es una forma de poder aumentar la capacidad de agencia de un país, pero es una forma de subir la inversión y las empresas privadas, porque nadie quiere que dejen de comprar su producto, pero el gobierno tampoco quiere dejar de implementar proyectos que a fin de cuentas nos sirven para nosotros las personas. Por ejemplo, ¿qué sucede si empiezan a cobrar en Spol? ¿Qué sucede si la agua potable fuese mucho más costosa? Porque, ojo, ponerse una infraestructura de alcantarillado o de todo el sistema sanitario de agua, o sea, es muchísimo costoso. O, por ejemplo, el sistema de seguridad nacional. O sea, al final de cuentas, todo eso está sustentado con los impuestos. De hecho, dentro de los países más desarrollados, por ejemplo, dentro de Europa, en la parte occidental, de hecho, los países más desarrollados son aquellos quienes pagan más impuestos. ¿Por qué? Porque como pagan más impuestos, le exigen mucho más que el gobierno tenga mucha más capacidad de agencia. Por ejemplo, dentro de los países que pagan mucho más impuestos está Alemania. ¿Qué sucedió con lo del COVID? La sociedad alemana solicitaba que el gobierno alemán tenga la obligación de, por ejemplo, emitir bonos para que las personas que no tengan trabajo o hayan perdido trabajos tengan una forma de subsistir. Entonces aquí como que un ciclo de exigencia. Los impuestos no son malos per se, es la forma en cómo se los implementan. Creo que a fin de cuentas hay problemas por los cuales ciertos países no salen de la pobreza por razones como las que mencioné al comienzo en las clarificaciones, como que no puedan reducir las brechas salariales, las brechas de oportunidades u otro tipo de problemáticas. De hecho, si me permites complementar esa pregunta, como para hacer un poco de trasfondo, hay dos personajes que me gustan mucho dentro de sus reflexiones en los libros de economía o de política económica que han existido, que es
un politólogo que se llama Francis Fukuyama y un economista que se llama Deirdre McCloskey, que básicamente lo que hacen es resumir por qué hay países que son pobres o por qué hay países que son ricos. Y lo que destacan es que justamente los países más ricos son aquellos en donde el Estado es más fuerte, es decir, existe un rule of law, como un Estado de derecho. Justamente los países que tienen mucha más riqueza es donde se busca de que las leyes sean aplicadas para todas las personas por igual, no por el hecho de que tú seas más rico, tengas mucho más beneficios, o porque seas dueño de una empresa, se te atienden de forma prioritaria cuando vayas a comprar una hamburguesa. Eso se llama Estado fuerte o Estado de Derecho. Es decir, de que todas las personas reciban el mismo trato o reciban los mismos derechos o privilegios o beneficios o obligaciones por igual. Y bueno, más que todo es eso, ¿no? De cierta forma, una sociedad que hace uso del Estado de Derecho es una sociedad que sustenta mucho más su crecimiento y que no se pasa las leyes por cualquier parte del cuerpo que ustedes consideren, o que no hagan lo que se les da la gana. Y en segunda instancia, con los países que son generalmente mucho más ricos, aquellos quienes confían mucho más y exigen mucho más a sus instituciones. Es decir, si nosotros consideramos de que si tenemos cierta confianza en las instituciones como el Ministerio de Finanzas, de Salud o similares, y exigimos que ejerzan bien su rol y que cumplan su obligación, podemos comprender de que vivimos en una sociedad que va a hacer que sus instituciones o sus ministerios o el presidente cumpla con sus obligaciones y no simplemente alabarlo porque es el presidente o porque ganó unas elecciones, porque al final de cuentas el pueblo es quien gobierna, no al revés. Y es justamente el problema de toda Latinoamérica y de economías emergentes. Bueno, eso como para responder como más connotación de los gobiernos socialistas. Porque a fin de cuentas el socialismo, ni la extrema derecha, ni la extrema izquierda son buenos, o sea, todas las extremas son malas y tendencias como partidistas son malas también. O sea, lo mejor es siempre ser objetivo y neutral o técnico. Bueno, no sé si tienen una pregunta antes de terminar esta parte. O sea, hay una persona, no me interesa nunca la izquierda o la derecha, creo que ambas son malas. Es mucho más ser tecnócrata, mucho mejor. Bueno, bueno, antes de terminar, hay una última parte que es muy importante y que sobre todo hay muchísimas emociones y tengo muchísimos ejemplos que les va a servir para caracterizar y para comprender dinámicas. Políticas monetarias. En las políticas monetarias, nosotros podemos destacar dos cosas importantes que son las inyecciones de dinero, inyecciones de liquidez y segundo, la inflación. ¿Qué son inyecciones de dinero? Es cuando el gobierno dice, mira, necesitamos más dinero en la economía o estamos entrando o sea, va a quebrar alguna institución financiera o por ejemplo lo que sucede en Ecuador, va a quebrar el IES, inyectenle dinero. ¿Por qué nace esto? Básicamente es como para tratar de solventar el sistema bancario o tratar de solventar a la población cuando está entrando en pobreza o en recesión. Por ejemplo, lo que expliqué de Alemania con los bonos a los ciudadanos a pie, o por ejemplo, lo que muchas veces sucede con los gobiernos tratando de inyectar liquidez a la banca pública o a la banca privada. Y básicamente muchas veces hay estas dos aristas, inyectar el dinero al ciudadano a pie o inyectar al sistema financiero. Entonces, si no me equivoco, fue una moción de SEMUDE Perú 2019 que justamente nos invitaba a debatir esto. Y ya, bueno, básicamente es eso, ¿no? De ahí puntos positivos y negativos. Básicamente, un punto positivo de las inyecciones de liquidez es poder sustentar cuando o el sistema bancario o el sistema o los ciudadanos a pie están entrando en pobreza. Entonces, como están entrando en pobreza, el gobierno destina dinero para que no estén pobres las personas, como el ecuatoriano promedio, o cualquier persona, o no esté pobre el sistema bancario, vaya a colapsar y vaya a suceder como el feriado bancario del año 99-2000. Entonces, más que nada esto. Esto es, digamos, lo positivo, tratar de mantener o sostener a la banca, que a final de cuentas es quien da préstamos, quien tiene el dinero de la población. Lo malo es que cuando nosotros hacemos inyección de liquidez, existe un efecto adverso, que es la inflación. ¿Me pueden confirmar si se me escucha? Creo que se me descargó uno de los dos audios. Sí, se te escucha. Te seguimos escuchando, Ricky. Sí, ahí ok. Bueno, como les estaba diciendo, lo malo de las inyecciones de liquidez es que
generan inflación. Por ejemplo, ¿qué sucede si a mí para poder comprar esta pluma que dice Etching Paul me cuesta $1? Y todo chévere, o sea, dentro de la economía, si me quiero comprar una pluma de Paul, me va a costar $1. Pero si ahora en mi economía hay muchas más monedas, por ejemplo, ya no hay una moneda, sino hay 10 monedas. Yo para poder obtener esta misma pluma, ya no voy a tener que dar una moneda, sino que voy a tener que dar 2 monedas. Entonces, eso es una analogía muy simple. Cuando hay inflación es cuando se imprime mucho dinero y yo voy a obligatoriamente tener que tener más dinero en mis bolsillos para poder acceder a un mismo bien o servicio. Es lo que sucede, por ejemplo, en Venezuela. Los venezolanos, para poder comprarse un pollo, necesitan cierta cantidad de bolívares fuertes. El día de mañana se imprime mucho más dinero y para poder acceder al mismo pollo van a tener que necesitar el doble de cantidad de dinero para poder comprarse un mismo bien o servicio. Es decir, existe una devaluación de la moneda. Ahora, esto de inflación nosotros podríamos comprenderlo como no solamente cuando se imprime más dinero, porque es lo que siempre dicen las personas, porque es lo que comúnmente se conoce, pero hay muchas otras razones por las cuales existe una inflación. Por ejemplo, lo primero que está ahí en el slide, hay un exceso de oferta monetaria, la inyección de dinero, como lo que ya estaba explicando. Segundo, existe una acumulación de deuda. Países que tienen un gran índice de deuda pública o de deuda externa generalmente tienen inflación, porque básicamente existe este problema de tienes tanto que pagar que no sabes qué hacer o no sabes qué sustento poder aportar, y entonces empiezas a imprimir dinero para tratar de contrarrestar esa deuda. O sea, si Ecuador tiene cierta cantidad de dinero, bueno, Ecuador no, porque Ecuador no maneja la impresión, pero Perú tiene cierta cantidad de dinero y el día de mañana entra en deuda porque se ponen muchos programas, tiene que imprimir dinero para pagarle a todas las personas de la construcción, las personas de infraestructura y todas esas personas quienes, bueno, se han montado todo el programa. ¿Por qué también puede existir inflación? Por la devaluación de la moneda, también, por ejemplo, cuando hay una caída de ahorro nacional o cuando hay también un contexto de guerra o de extrema política. Por ejemplo, ¿qué sucede? Hay escenarios cuando hay guerra o hay política extrema de que viene un presidente el día de mañana y nacionaliza todas las empresas, como lo que sucedió hace mucho tiempo en Cuba, cuando Castro, bueno, los hermanos Castro asumieron el poder, nacionalizaron muchas empresas, existió mucha inestabilidad. Por ejemplo, también cuando en Venezuela se nacionalizaron muchas empresas que eran privadas. Entonces, en todo este contexto de inestabilidad, existe una falta de credibilidad en cómo el gobierno toma decisiones. Como existe una falta de credibilidad de cómo el gobierno toma decisiones, el valor o la confianza que las personas tienen hacia la moneda, y no solamente hablo de las personas dentro del país, sino también, por ejemplo, bancas internacionales o calificadoras de riesgo, toda esta credibilidad que las personas tienen hacia esa moneda se deprecia porque dicen, chuta, o sea, mi dinero no vale nada porque hacen lo que se les da la gana. O sea, hacen lo que se les da la gana, yo no sé si ponerme una empresa, yo no sé si invertir, yo no sé si ahorrar, entonces tranquilamente ya no existe confianza por esa moneda. Técnicamente es una razón por la cual en Venezuela el día de hoy existe gran introducción del dólar o black dollar, también le llaman. ¿Por qué? Porque en Venezuela ya hace mucho tiempo, no solamente el bolívar, que posteriormente ya pasó a llamarse el bolívar fuerte, se maneja dentro de la economía, sino que muchas personas compran en dólares y venden en dólares, porque es mucho más confiable y porque no es una moneda que esté variando, fluctuando demasiado el precio. Ejemplos de tendencia inflacionaria, de tendencia hiperinflacionaria o de inflación, es por ejemplo lo que sucedió en Argentina en el 89, en Alemania luego de la Primera Guerra Mundial, en Venezuela del 2015, en Bolivia del 82 al 85 y en Francia en la Revolución Francesa. Todos estos ejemplos están relacionados no con impresión loca de dinero, sino con escenarios de guerra o escenarios de extrema política por parte de los gobernantes. Ahora, con esto pueden como tener una mejor connotación de que la inflación no solamente es porque imprime dinero, sino por la confianza que las personas tienen hacia la moneda. Cuando hay baja confianza, la moneda se deprecia y cae el valor. Ahora, en contraposición de lo que me preguntaban ayer acerca de la deflación. ¿Por qué sucede la deflación? La deflación sucede técnicamente por un exceso de oferta o una disminución de los precios. Son pocos los escenarios de deflación históricamente, pero por ejemplo, la deflación ocurre cuando por ejemplo, en Japón. En Japón hace mucho tiempo ocurrió deflación porque había muchas empresas privadas que estaban explotando a sus trabajadores. Entonces la mano de obra en su conjunto pensó, bueno, si me están explotando y me están perjudicando, yo voy a empezar a producir
las cosas, o sea, voy a empezar a producir a lo loco, voy a empezar a producir mucho, voy a empezar a producir tanto que el valor de esto, como ver muchos productos en el mercado, va a bajar mucho. Porque, o sea, la empresa si quiere sobrevivir va a decir, no, pues, si estoy produciendo mucho, o sea, tienen que comprarme para poder compensar los costos de la empresa, los costos de trabajo y todo eso. Creo que muchas veces en Japón y en China es una forma de protestar cuando se explota a las personas. Producir más para que el precio de estos bienes o servicios decaiga. Como hay muchos en el mercado, o sea, va a ser muy fácil para las personas poder adquirirlos y poder pagar cualquier valor. Entonces, el precio cae y de cierta forma es una forma de protesta de las personas. Solamente ocurre o en forma mayoritaria en Japón y en China. Ejemplos puntuales, por ejemplo, de deflación, es actualmente los escenarios en Europa a causa de la pandemia, por ejemplo, en Alemania y España. Hay deflación porque se ha reducido el IVA o se ha bajado el precio de los combustibles. También, por ejemplo, en Japón del 98 al 2013, como es lo que mencioné, y en España del 2009 al 2013, también por un escenario similar como lo que sucedió en Japón. Y eh, bueno, asimismo como en políticas fiscales, dentro de políticas monetarias hay dos, que son las expansivas y las restrictivas o contractivas. Las expansivas buscan aumentar la producción y generar empleo, y las contractivas buscan disminuir la inflación. Ahora, preguntas de caracterización y conceptuales antes de pasar al último slide de mecanización de políticas monetarias. Si no dicen nada, paso nomás. Bueno, vamos a la mecanización de las políticas monetarias. Como le expliqué previamente, las expansivas buscan aumentar la producción y el empleo. En escenarios de países que tienen bajo empleabilidad o hay gran parte de la población que no tiene trabajo, que son los escenarios de desempleo, como ven en la línea de cadena de mecanización azul celeste, lo que se busca generalmente es aumentar la oferta monetaria, es decir, inyectar dinero, hacer que el tamaño del Estado o la capacidad de operación del Estado crezca. Como aumente la capacidad de operación del Estado, también se busca disminuir el interés. Estas son dos políticas que toman los gobiernos. Aumentar la capacidad de agencia del Estado, inyectando dinero y reduciendo el interés. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos, cuando se reduce el interés, o sea, las personas van a tratar de ahorrar más porque, o sea, va a estar mucho más seguro su dinero. Creo que esto ya es como una mecanización intermedia que hay que explicar mucho más allá del interés y la dinámica del ahorro. Pero bueno, es solamente importante que tengan estos contextos claros. Como hay más dinero, porque se está inyectando dinero y hay mucho más ahorro, nosotros podemos comprender de que hay más dinero y hay más trabajo. Algo muy similar que sucedía con las políticas fiscales. Como hay más dinero y más trabajo, podemos comprender de que hay mucha mayor demanda. A final de cuentas sucede algo similar que lo previo. Hay mucho más empleo, pero asimismo hay mucha más inflación. Como hay mucha más inflación, que son las políticas restrictivas, lo que se busca es disminuir la oferta monetaria, es decir, que ya no haya tanto dinero o masa monetaria en la economía. Lo que se busca es reducir el interés, aumentar el interés para que las personas dejen de solicitar tantos préstamos y asimismo se disminuye la demanda agregada, lo que genera menos inflación y más desempleo. Es algo muy similar, si lo observan de forma detenida, como lo que sucede con la llave de mecanismos de políticas fiscales. Siempre va orientado como a resolver los problemas de inflación, desempleo y gasto público. Y bueno, eso sería todo de forma prioritaria. Igual quiero hacer como un pequeño resumen de todo lo que vimos dentro del taller. Vimos como clarificaciones sobre ciertos estigmas de la economía, los actores macroeconómicos, microeconómicos, las diferentes naturalezas del mercado, los mercados de bienes y servicios, la estructura del mercado, los monopolios, oligopolios, la competencia perfecta, los tipos de bienes, las necesidades, impuestos, gastos públicos, la mecanización monetaria, política fiscal expansiva, contractiva, inyección de liquidez, inflación, deflación, hiperinflación, empleo, mecanización fiscal, política expansiva y política fiscal contractiva. ¿Qué no vimos en el taller? Y creo que es importante que igual ustedes como lo lean un poco, sobre los subsidios, salarios mínimos, la razón por la cual hay países más ricos que otros, las monedas virtuales, el patrón oro y petróleo, es decir, en base a qué se imprime dinero, por qué razonamientos de fondo, también el sistema de pensiones, la relevancia de las calificadoras de riesgo, los tenedores de bonos, la privatización y la valorización.
Y para terminar, solamente porque me gusta mucho manejar estadísticas y econometría, de hecho esta página de Instagram Statista nace por personas que aman econometría, de un programa que se llama Stata. Bueno, dos últimas estadísticas, los países en los cuales es mucho y muy fácil ponerse negocios o emprendimientos, que es la estadística de la izquierda. Como ven, son ciudades o países, porque Hong Kong no es país, son países que tienen alta facilidad o alto desarrollo económico, como Nueva Zelanda, Singapur, Hong Kong, Dinamarca, Corea del Sur, Estados Unidos, Georgia y UK. Y del lado derecho, países donde hay mucha inversión en educación según el porcentaje del Producto Interno Bruto de los países. De hecho, los países que tienen más inversión en educación son los más desarrollados y que tienen mejor expectativa de vida y mejor beneficio en su desarrollo cotidiano, como Noruega, Nueva Zelanda, UK, Estados Unidos, Canadá, Francia y los otros de Europa y Japón. Y bueno, eso sería de todo. Gracias. No sé si tienen alguna pregunta. No son 8 semestres, apenas son 3. Como resumen de macro 1 y 2 y resumen de micro 1 y 2. Bueno, ahorita pueden hacer preguntas. Justamente Carly me hizo una pregunta de cuál es, o sea, qué es más conveniente, dar subsidios o subvenciones. Para entrar un poco en caracterización, debemos comprender algo. Un subsidio es cierto dinero que el Estado otorga para que las personas consuman. Una subvención es el dinero que el Estado o el gobierno destina para que las empresas produzcan. Entonces, siempre va a depender qué es lo que el gobierno quiere, porque si el gobierno trata de estimular para que las personas consuman más productos de mucha necesidad, por ejemplo, lo que sucede con el subsidio a la gasolina o el subsidio a los hidrocarburos del gas doméstico, lo que va a suceder es que al gobierno es mucho más importante que las personas no gasten, pero lo que también el gobierno podría hacer es como subvencionar a la petrolera para que siga produciendo. Entonces, creo que depende demasiado de cuál es el objetivo del gobierno. Que no sufra la empresa o que no sufra la población. Ambos son equitativamente positivos. Depende también mucho del mercado, porque o sea, es súper general decir que va a estar en función de beneficiar a la empresa o beneficiar al ciudadano de a pie. Por ejemplo, va a haber empresas en las que existe alta competitividad y en esas empresas a mí no me va a interesar como dar subsidios o subvenciones, porque sé que todos se van a tratar de pelear por dar mejores, o sea, precios más asequibles o mejor calidad de los productos. Pero hay, por ejemplo, tipos de mercados como el de los servicios básicos, que a mí me va a interesar de que, no sé, igual todos van a consumir, pero me va a interesar de que la empresa opere funcionalmente y ahí es donde el Estado lanza subvenciones, como subvenciones al sistema de alcantarillado o subvenciones al sistema de agua potable y electricidad, o, por ejemplo, impuestos a tipos de consumos que son básicos, pero que no son extremadamente básicos. Por ejemplo, el subsidio a la gasolina. No es que si yo no tengo gasolina yo me muero o yo dejo de hacer mis cosas, pero yo igual tomo un bus para irme al trabajo o ir a la universidad. Yo igual manejo un carro que utiliza gasolina. Entonces, como que depende del mercado y depende de lo que quieran lograr. Igual, como lo dije, no es un tema que profundice dentro del taller. O sea, igual si hay otro taller de economía, me pueden decir nomás o consultarme por interno. Yo les puedo recomendar material para que puedan leer. Otras cosas, esos son los temas que yo les recomiendo mucho que lean. Son temas que no abarqué porque es imposible abarcar una carrera entera dentro de una hora. Pero, o sea, ya con esto como que tienen más claro todo y no pueden cometer errores básicos de emociones de economía.